resumo todo esto. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Santa Sede o qué ha dicho sobre el tema este? Punto número 1. El ministerio de la comunión corresponde de modo ordinario a lo que dijimos antes, al obispo, al cura, al sacerdote y al diácono, por participar ambos, los tres, del orden sagrado en diversos grados, ¿no? Y si se confía a los laicos, debe ser de modo extraordinario y a modo de suplencia. Es decir, cuando no hay cura, entonces ahí sí, o no hay un diácono, o no hay un acólito, no hay un lector, no hay nadie que tenga ningún tipo de ministerio instituido por el obispo, entonces de modo extraordinario pueden salir, como decimos, a la cancha, ¿no? Estos jugadores que son los ministros extraordinarios, no de la Eucaristía, porque el único ministro es el ordinario, el que confecciona la Eucaristía es el sacerdote, ¿no? Sino de la distribución de la Sagrada Comunión. Por eso está mal dicho, y ahora lo va a decir en un documento, la Iglesia, está mal dicho los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No, de la comunión, lo repito, por las dudas. Es decir, se trata de un carácter extraordinario de esta función. Lo que sucede, me dirán algunos padres, lo que sucede hoy en día es que lo extraordinario se volvió ordinario, porque yo veo en mi parroquia que llega el momento de la comunión, todo el mundo va a comulgar, porque la verdad que muchísima gente hoy no tiene ni conciencia de que para poder recibir la Sagrada Comunión hace falta estar en gracia de Dios, ¿no? Tener el tiempo que se marca en el código 8 canónico del ayuno, que es al menos una hora antes, y no tener conciencia, digo, de haber cometido un pecado mortal desde la última vez que me confesé hasta ahora. No estar viviendo yo en una situación concreta de pecado mortal. Entonces mucha gente esto no lo sabe. Entonces pasan como borregos a comulgar como si fuese, bueno, es parte del rito, yo tengo que comulgar. No, momentito. No es obligatorio comulgar todos los domingos en misa. Es muy conveniente comulgar cuantas veces uno pueda. Pero la Iglesia nos manda a comulgar una vez al año. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. No estoy inventándolo yo. Se nos dice confesar y comulgar al menos una vez al año en Pascua de Resurrección en peligro de muerte. Estoy obligado a comulgar una vez al año. Significa que yo el domingo puedo ir a misa, porque estoy obligado a ir a misa por un precepto de la Iglesia y por el tercer mandamiento. Pero puede ser que ese día, aunque esté yo en gracia de Dios, no comulgue. No pasa nada, no falté a misa porque no comulgué. Bueno, pero ¿qué sucede hoy? En muchas parroquias nuestras, llega el momento de la comunión, y fíjese lo que voy a decir. A veces el cura, a ver si acá puedo salir de esto, completa, ahí está. A veces el cura sucede que llega el momento de la comunión, el cura se sienta y deja que pasen los ministros extraordinarios de la comunión, cuando en realidad esto es un abuso. Lo dice acá la Iglesia, ahora vamos a ver el documento. Eso no corresponde que se haga así. No hay que hacerlo así. Y no lo digo porque algún cura sea malo ni nada, sino que a veces se han acostumbrado a que esto es, bueno, lo vi así yo en mi seminario, lo vi en mi parroquia, debe ser así. No, un momentito. Vamos a ver ahora, ¿qué dice la Iglesia? Bien, bueno, ahora me dirá, pero padre, hay misas que son multitudinarias, hay un montón de gente en la misa. Bueno, la Iglesia no es tonta, también analiza este tema. Pero yo pongo una objeción acá antes de pasar. En la época de nuestros papás o nuestros abuelos, digo, pues voy a cumplir 47, digo, había un cura en la parroquia. Había mucha más gente que iba a misa que ahora. Hoy está disminuyendo esa cantidad de gente que va a misa, lamentablemente. ¿Y cómo hacían los curas? Cuéntenme. ¿Cómo hacía la gente? A ver. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba cuando había mucha gente en la misa? El cura daba la comunión y te aguantaba 5 minutos más, veías 5 minutos menos de tu celular o de Netflix o de cualquier estupidez que vemos todos los días, y no decíamos, oh, ¿cuánto dura la misa? Che, ¿tenés algo más importante que hacer un día domingo? Digo, domingo, Dominus, Día del Señor, Dies Domini, ¿no? La instrucción Relaciones Sacramentus matiza que la excesiva prolongación de la misa, si no interviene el ministro extraordinario, debe ser real, cito, número 158 de la instrucción Relaciones Sacramentus de tiempo de Juan Pablo II, cito, debe entenderse de forma que una breve prolongación será una causa absolutamente insuficiente según la cultura y las costumbres propias del lugar. O sea, si justo en una misa de domingo estoy solo, único cura, me cayó un montón de gente más de lo habitual, ¿no? Y entonces la misa, en vez de durarme una hora, va a durarme 1 hora y media, 1 hora y 40.
Entonces yo ahí sí podría hacer uso, en ese caso extraordinario, de un ministro extraordinario de la comunión instituido a tal efecto. Los únicos ministros de la misa son los sacerdotes, no existen otros. Aquí quiero hacer una aclaración, que no sé si la he hecho aquí, y si ya la he hecho, ustedes hacen de cuenta que yo no la he dicho, ¿ok? No es que quiero hacerme ministro extraordinario de la Eucaristía. Eso no existe. Existe el ministro extraordinario de la comunión. El único ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Pero hoy por hoy esto de los ministros extraordinarios de la comunión se ha vuelto como algo que entra en reverso. ¿Por qué? Hay iglesias que yo veo que hay 30 personas que van a comulgar y hay 15 ministros extraordinarios de la comunión. Relajado. El ministerio extraordinario de la comunión se estableció primero para poder llevar la comunión a enfermos y ancianos a los cuales el sacerdote por sus múltiples obligaciones no podía ir. 1. 2. Para ayudar al sacerdote un domingo cuando en la misa hay 1000 personas y si no, la entrega de la comunión tardaría 2 horas. Pero cuando vemos que hoy por hoy llegan los ministros extraordinarios y abren el tabernáculo como si estuvieran abriendo la nevera de su casa, hay una reverencia. Ahí está el Señor, en cuerpo y alma y divinidad. Ahí está su cuerpo y su sangre. Eso es lo que tenemos que aprender primero que todo. Es el sacerdote el único ministro de la Eucaristía. Los asistentes se unen al sacerdote en el ofrecimiento. Tanto hermanas como hermanitos cumplen una misión muy importante dentro de nuestra familia porque tratan con las cosas, lo más santo que existe sobre la tierra. No hay otra cosa más santa, más sagrada. Y siempre lo hacen con sumo cuidado, con respeto, con amor. Y siempre intentamos que no nos acostumbremos a tratar con la Eucaristía. No nos acostumbremos a tocarla como si fuera cualquier cosa que tocamos, sino que cuando uno toca la Eucaristía tiene que sentir a Dios. O sea, sentirlo significa tratar de percibir su presencia en las manos. Son ministros extraordinarios en casos necesarios y extraordinarios. Si no fuera así, no podríamos estar con el Padrecito exponiendo, bendiciendo, exponiendo en la comunidad o llevando a un enfermito al otro. Entonces no se puede. O sea, es acción extraordinaria hasta que tengamos más sacerdote que podamos realizar esa tarea. Entre las hermanas y entre los hermanos tenemos ese servicio al Señor, cada uno en su comunidad, pero cuando están todos juntos, la prioridad la de los hermanos. Cuando están separados, cada uno tiene sus ministros. Y ahora que estamos necesitando también ministros, y vamos a bendecir a 3 hermanos nuevos, ministros, para que de hoy en adelante también podamos ayudar un poquito a la parte masculina, que van a tener un poquito más de necesidad, sabiendo que siempre hay que ayudar con el roquete puesto, con el sobrepelliz, y con las manos lavadas siempre, con mucho cuidado. Cuando se transporta la Eucaristía, no debemos llevar 2 o 3 así haciendo equilibrio, no. 2 se pueden llevar si es que realmente lo tengo bien firme, bien agarradito y tapados, cubierto, porque llevamos un misterio. Por eso se lo cubre. La razón por la cual cubrimos las cosas es porque dentro hay misterios. Estamos dando a entender, son signos sensibles que adentro hay misterio. Por eso guardamos también, primero que le ponemos un velo al sagrario, porque dentro está el misterio. Así era el velo del templo de Israel. Y en el cielo todo será desvelado, pero en la tierra estamos bajo un velo. Por eso vivimos de la fe. El velo oculta misterios. Ese es el sentido bíblico, eclesiástico, tradicional de los padres de la Iglesia, el sentido de lo que está cubierto, lo que está envuelto, lo que se oculta. Por eso nunca vamos a tener nosotros, muy bien, ahí está sin el sobrecito, nunca vamos a tener un copón cubierto allá, sino descubierto.
Solamente se lo va a cubrir cuando adentro está el Santísimo Sacramento. No sé, ven a un hermano que va con el copón. ¿Cómo van a saber si está Jesús consagrado o no? Y si está sin el velo, no está. Entonces yo no voy a hacer reverencia a un pan. No voy a adorar el pan. Es un pecado. Pero si va con si lo lleva cubierto, tal vez sonando una campanita, obviamente está presente y vivo el Señor. Es el modo que tenemos de distinguir una hostia de otra, porque a la simple vista no se distingue. Entonces todos esos cuidados tenemos que tener, cuidado de las partículas, el cuidado de purificarnos bien, pero más que nada, siempre que vamos a tratar con el Señor, deberíamos estar nerviosos. En el buen sentido, no temblando, pero sí, a ver, deberíamos transpirar las axilas después de dar la comunión. ¿Me entienden? Porque uno está emocionado, sí, hermanitos, deberíamos estar así, transpirados, que estuve haciendo algo maravilloso, o sea, ¿me entienden? Y esto, vivirlo todos los días, eso les permite santificarse, crecer en la fe cada vez que lo tengan que hacer. Los ángeles son ministros de Dios. Nosotros somos ministros de Dios también. Estamos a la altura de los ángeles. Somos ministros de Dios. Por administrar la Eucaristía, sí. Por exponerla, sí. Eres extraordinario, pero eres ministro. Tienes la función de un ángel. Custodiar, cuidar, distribuir, pero más que nada custodiar, más que nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les conceda la gracia de ser sus ministros en los momentos extraordinarios para el servicio y gloria de Dios. Que aprendan a tratar con las cosas, con lo más santo de la tierra, como verdaderamente corresponde. Que sepan llenar su corazón de amor a Dios cuando lo transportan. Que tomen conciencia cuando lo tocan. Que lo cuiden a muerte hasta dar la vida por él si fuera necesario, que aprendan a ser custodios de la Eucaristía, que se enamoren de ella día a día y que nunca se olviden que eso es una procedencia del corazón inmaculado de María, que lo ha dado en custodia también como hijo natural biológico de ella a los hombres. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tienen un nombre propio estos hermanos, que dan la comunión en la Santa Misa. Este nombre es Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, no mal llamados Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque los únicos ministros ordinarios de la Eucaristía son el sacerdote y el obispo, porque pueden consagrar. ¿Acaso en ausencia de ellos extraordinariamente alguien más podría hacerlo? Por supuesto que no. Sí podrían ayudarles a dar la comunión, y por ello existe este ministerio, cuyo nombre es Ministros Extraordinarios de la Comunión, a estas personas que ayudan al sacerdote a dar la comunión en la misa, ¿no? Segundo punto, estos son delegados y bendecidos después de una preparación conveniente por el obispo, Sin embargo, hay un caso en el que el sacerdote puede ad actum, es decir, en el mismo momento y solo para ese momento, delegar a alguien. Esa bendición se encuentra al final del misal romano y allí entonces el fiel quedaría delegado para solamente ese momento determinado hacerlo, ¿no? Tercer punto, solamente ejercen su ministerio estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión cuando hay un caso de real necesidad, no solamente porque estoy en la misa y como yo tengo el ministerio, tengo que hacerlo. No. Solamente cuando hay necesidad real, cuando hay algo que amerite que alguien más dé la comunión, ¿no? Por ejemplo, si hay muchísimas personas, si el sacerdote está enfermo, si el sacerdote es muy anciano, allí podría ser. Pero no si es que hay 20, 30 comulgantes y entonces el sacerdote dice, tú te repartes, tú te vas con 10, yo con otros 20, alguna cosa así. No, son muy poquitos, eso puede hacerlo solo el sacerdote. Cuidado con los abusos, ¿no? Y cuarto punto, y último, queridos hermanos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por favor, después de dar la comunión, revísense los dedos, que además de hacer un punto es una recomendación, un consejo, ¿no? Revísense los dedos, porque he visto que muchos, realmente no he visto ninguno hasta ahora, lamentablemente así ha sido mi experiencia. Yo tengo un campo de misión muy amplio, ¿no? Tengo que ir a algunos países acompañando a comunidades y no he visto hasta ahora
por lo menos uno, que después de dar la comunión se revise los dedos, sino que dan la comunión y toman el copón, van al sagrario, lo ponen y no hacen nada más. No he visto que se revisen, por favor, háganlo. Yo he tenido que decirles a ellos, por favor, tengan cuidado con sus manos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El Canon 230, párrafo 3, dice, indica lo siguiente: donde lo aconseje la necesidad de la iglesia. Fíjate, aquí ya hay un criterio. Los ministros tienen que ser necesarios. Me parece a mí, y ustedes creo que nos vamos a dar la razón, estarán algunos asintiendo así con la cabeza, que en muchos lugares no son necesarios. La pregunta entonces, ¿para qué los llaman? ¿Para qué los ponen a ejercer? Si no son necesarios. Dice, cuando aconseje la necesidad, o sea que si no hay necesidad, no tienen razón de ser, y por lo tanto que no haya ministro, no haya ministros, ahora va después a especificar en qué sentido no hay ministros. Puede también los laicos, aunque no sean lectores, acólitos, suplirles en algunas funciones, no en todas, ¿sí? Por ejemplo, el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo, la Sagrada Comunión, según el derecho, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, es un ejemplo de una señora que conocí, que fue misionera mucho tiempo en América, es española, hace mucho tiempo que no sé de ella, pero ella estuvo mucho tiempo y entonces le dieron permiso porque ahí no llegaba un sacerdote en años, no el fin de semana, o sea, en años no pasaba un sacerdote. Entonces ella tenía esa posibilidad de administrar el sacramento del bautismo, pero fíjate, es una necesidad muy específica que, no sé, en la mayoría de los lugares de las ciudades, por ejemplo, no son necesarios, no hay necesidad, porque si no está en tu párroco, pues vas a otra, etcétera, o sea, para recibir los sacramentos. Pues en este caso, el bautismo, decía ella, estaba yo sola y ahí no pasaba un sacerdote en años. Entonces el obispo permitió a esa persona que pudiera administrar, fíjense, siguiendo el magisterio de la iglesia, sí podía administrar el bautismo. ¿Ven? Bueno, entonces el nombre de ministro extraordinario ya marca o define su carácter excepcional. Nada más. Un ministro extraordinario no debería ser ministro ordinario de la Eucaristía. Le voy a poner un ejemplo que a mí me duele mucho y se ve mucho en este país, bueno, en varios países que he visitado. El celebrante está tranquilo, sereno, celebrando la Eucaristía y el sagrario está cercano. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad de que un ministro extraordinario vaya por el copón al sagrario? No se está alargando más la Eucaristía, no hay necesidad porque el sagrario está inmediato. Yo conozco catedrales que el sagrario está al inicio de la entrada, etcétera, en una capilla lateral, y bueno, las catedrales ya saben cómo son. Claro, llega el momento de la comunión, en lo que va bien, sí, ahí sí se podría, digamos, considerablemente alargar una celebración. Y más la gente que va, pues imagínate, quizá en momentos así, sí se justifica un ministro extraordinario. Pero si yo tengo el sagrario detrás, 2 pasos, 3 pasos máximo, se justifica que en las parroquias se tenga el ministro extraordinario que saque, o sea, tome la Eucaristía y la ponga en el altar. Pues en mi forma de ver y de vivir la celebración, no es necesario. La necesidad no existe. Yo he estado en celebraciones multitudinarias y los sacerdotes sentados, no voy a decir por respeto al santuario, pero sentados, imagínate, cientos de sacerdotes sentados esperando a que los ministros lleven la comunión allá. Eso no es de Dios. Eso seguro que no es de Dios. Que lo aprueba quien sea, yo no me meto en ese, pero viendo la situación, o sea, es un santuario muy visitado, entonces lleno de sacerdotes en su celebración y no van los sacerdotes a dar la comunión. Imagínate la pedagogía espiritual que se está transmitiendo. ¿Cuál es el sentido entonces de que esté un sacerdote? ¿Para qué la concelebración entonces? ¿Para qué concelebrar si el sacerdote no va a ejercitar su ministerio? Y también el uso habitual, que esto sí lo hemos visto todos, que en las misas se ha extendido arbitrariamente lo extraordinario, se ha puesto como ordinario. Como les decía, ¿cuántas celebraciones que hay? No sé, no llegan ni a 100 personas. Porque la iglesia justifica que si la celebración se hace muy larga, entonces sí,
justifica que podía haber un ministro extraordinario. Entonces, pero si no se hace muy larga por la cantidad de fieles que hay, el sacerdote puede dar la comunión tranquilamente. No es necesario. Que si las mujeres en la iglesia pueden dar la comunión. Una cosa es dar la comunión como ministro extraordinario y otra cosa es consagrar. La gente no tiene claro esto. El sacerdote es el único que puede consagrar. Esto significa hacer presente a Cristo en la hostia a través de ese sacrificio y a través de esa orden que Cristo le dio al sacerdote. Después que las hostias están consagradas, cualquier persona que se haya preparado debidamente, que crea en lo que está haciendo y que tenga la autorización del ministro de la iglesia, puede repartir la comunión. Y la gente no entiende esto. La gente piensa que eso es consagrar. No, eso no es consagrar. Eso es que puede, se llama ser ministro extraordinario. Y extraordinario significa que el ordinario es el ministro ordenado, el sacerdote. Ordinariamente él es el que tiene que hacerlo. Si hay mucha gente en alguna ocasión, puede nombrar un ministro extraordinario, sea hombre o sea mujer. No hay ningún problema, porque está prestando un servicio. Está prestando un servicio de darle la comunión a esa persona, pero ojo, las hostias ya están. Lo que no puede es consagrar, pero sí puede prestar el servicio de darle la comunión a otra persona. Lo que falta es una chispa de fe en el pueblo. ¿Qué pasa? Que si va ella y voy yo y los dos vamos a dar comunión, ¿cuál es el problema? Que toda la gente se va a poner tal cura y ella no. ¿Qué es lo que podemos notar? Que la gente no cree en Cristo. Porque el mismo Cristo que está en la mano de ella es el Cristo que está en mis manos. Porque al discernir que en el pan está el cuerpo de Cristo, yo no me puedo negar de recibir a Cristo de manos de ella. No me puedo negar. Es Cristo. Pero si yo voy solamente al sacerdote, estoy viendo al hombre y no estoy viendo a Cristo. Entonces no estoy discerniendo lo que hay en el pan. ¿Quién está en el pan? Es la muestra más clara de la ignorancia que hay en el pueblo, de la falta de fe del pueblo en Cristo Eucaristía. Yo voy a recibir a Cristo. Si la iglesia me permite que la mujer dé la comunión, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará. Esa autoridad se la dio Cristo a la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo, ese es el problema suyo. Cuando usted sea papa lo hace de otra manera. Pero la iglesia tiene esa potestad, tiene esa autoridad. Yo no estoy de acuerdo. Eso se llama rebeldía. La iglesia sabe lo que hace. La iglesia nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer. Lo que falta es vivir nuestra fe. Yo tengo que recibirlo y lo recibo con fe.